En este video vamos a introducir la teoría económica de los contratos y el primer modelo que vamos a estudiar. Muy bien, entonces la teoría económica de los contratos, digamos como el nombre lo dice, básicamente estudia los incentivos que se generan bajo distintos tipos de esquemas contractuales. Básicamente, entonces, esta teoría pretende dar recomendaciones sobre cómo establecer mejor ciertos contratos de acuerdo a que prevé que a partir de los contratos se van a generar ciertos incentivos para las personas involucradas. Una aplicación importante de estas teorías tiene que ver con cómo pensar los esquemas de compensación empresaria o en general cómo pensar los esquemas de compensación dentro de una empresa. Recordemos que nosotros pensamos a la empresa, digamos hasta acá, como una organización que tiene cierta jerarquía, digamos, y dentro de la cual se tienen que bajar ciertas decisiones para que se ejecuten, pero también debe haber un esquema de compensación asociado, digamos. Y digamos la teoría, digamos esta teoría económica básicamente va a pensar, digamos, cómo podría mejor compensarse, por ejemplo, cómo el directorio puede compensar mejor al management, o cómo el management, por ejemplo, puede compensar mejor a los trabajadores de acuerdo a se den determinadas características del contexto de esa empresa en particular. Y aquí en la imagen pueden ver a Bengt Holmström, que Bengt Holmström es un referente, digamos, en esta teoría de contratos, especialmente para lo que tiene que ver con esquemas de compensación dentro de la empresa. Holmström recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2016, junto a otro economista que se llama Oliver Hart, que también vamos a mirar en el curso, ambos precisamente por los aportes relacionados con la teoría económica de los contratos. Estas teorías, o en particular, yo creo que las que tienen que ver con compensación empresarias han sido teorías muy controversiales, digamos, en algunos casos problemáticas. El mismo Oliver Holmström, básicamente al hablar sobre los esquemas de compensación por performance, que es algo que vamos a estar mirando acá, básicamente él mismo dice que él pensaba inicialmente en su carrera que los esquemas de compensación por performance eran la solución para incentivar dentro de la empresa, y rápidamente luego a medida que fueron pasando los años se fue dando cuenta que estos esquemas eran gran parte del problema. Entonces vamos a mirar un poco algunas de estas ideas y algunos de estos problemas asociados también. Y algo también que podemos mencionar acá es que también vamos a estar utilizando la palabra motivación para referirnos digamos, a incentivar a una persona para que lleve a un trabajo adelante, pero nos vamos a estar refiriendo, para ser más específicos, nos vamos a estar refiriendo solamente a lo que es una motivación extrínseca, digamos, y sabemos que la persona, digamos, tiene muchas otras motivaciones intrínsecas de hacer algunas cosas, motivaciones trascendentes, etcétera, que no están reflejadas, digamos, acá en la teoría. Para comenzar a pensar con más profundidad, digamos, en cómo funciona la teoría de contratos dentro de la empresa, vamos a presentar primero un modelo que se conoce como el modelo del principal y agente, o también se lo conoce como el modelo de agencia. La idea fundamentalmente es que básicamente acá tenemos dos personas, una persona que va a ser la que quiere que se realice determinado trabajo y la que va a pagar porque se haga ese trabajo. Digamos, la idea es que el principal, digamos, está muy ocupado para poder llevar esa tarea adelante y quiere delegarla, ¿no? Y para eso entonces este principal tiene que ofrecer un esquema de compensación, digamos, por esa tarea. Entonces lo que nosotros vamos a estudiar con este modelo es
cuál sería el esquema de compensación, digamos, óptimo. En particular lo que vamos a estar viendo es, vamos a estudiar, digamos, el tipo de compensación llamada compensación por performance, que es básicamente cuando nosotros estamos ofreciendo pagar por el resultado, digamos, o queremos pagar en parte por el resultado que se genera a partir de la acción. O sea, podríamos pensar en un esquema, por ejemplo, en donde estamos pagándole a un vendedor de acuerdo a la cantidad de ventas que realice, digamos. Y lo que queremos mirar con esta teoría es realmente cuánto debería ser esa compensación dentro de su contrato. O sea, básicamente vamos a estar viendo si tenemos que pagarle un salario fijo, más fijo variable, de qué depende. Esta teoría propone que hay varios lugares donde podemos ver esta relación de principal y agente, esta cuestión de estas relaciones de agencia. Por supuesto, podrían estar dentro de la empresa, como dijimos, entre el gerente y sus empleados, pero también podríamos pensarlo como la situación de un directorio que está tratando de buscar un esquema de compensación para el CEO de la empresa. Podríamos pensar otra situación en donde hay un dueño que realiza un contrato, digamos, un dueño y un contratista, etc. Y por supuesto, algo que caracteriza, digamos, esta teoría es que, digamos, uno piensa de entrada que, digamos, los objetivos, digamos, de ambas partes, digamos, del dueño y del principal y del agente, no son iguales, digamos, no responden a los mismos incentivos, digamos. Entonces, el esquema no tiene los mismos objetivos, digamos. Por ejemplo, por ahí el dueño de la empresa quiere que se realice determinado nivel de esfuerzo, pero el gerente no quiere realizar tanto esfuerzo, o por ahí tiene valoración por hacer otras tareas, digamos. Entonces, digamos, lo interesante, digamos, que propone esta teoría es tratar de pensar que estas pueden haber incentivos distintos, digamos. Entonces, el objetivo del esquema de compensación es tratar de alinear esos incentivos. Otro elemento central, digamos, de esta teoría, digamos, es que en principio, digamos, uno tiene que suponer que hay cierto lugar para que el principal no pueda observar directamente lo que la gente hace, digamos. Que es en parte lo que uno pensaría que caracteriza a cualquier organización, digamos, jerárquica, digamos, que es digamos, el jefe tiene que delegar, y esa delegación implícitamente supone que, digamos, que él no se va a estar observando perfectamente lo que va a estar haciendo, digamos, el subordinado, digamos. Entonces, podría haber un espacio para que la gente, digamos, no responda exactamente como el principal quiere. Y en ese sentido podríamos pensar que hay algo como lo que nosotros llamamos, cuando hablamos de información asimétrica, un posible problema de riesgo moral, digamos, que si hay ese espacio en donde el contratado, digamos, no puede tomar acciones que el principal no observa directamente, por ahí pueda no trabajar tanto y mostrar algún resultado, y quizás ese resultado por ahí no refleje perfectamente lo que él está haciendo, porque pensemos, por ejemplo, el caso de un gerente y un vendedor que sale a la calle a vender. O sea, la realidad es que un vendedor podría poner mucho esfuerzo para que se venda determinado producto, pero si estás en una situación, por ejemplo, de una gran recesión económica y es más difícil que se concreten esas ventas, entonces en un contexto como ese, quizás el vendedor podría tener cierto margen para decir, no, mira, yo hice un montón de esfuerzo cuando en realidad no lo hizo, y echarle la culpa a la situación económica, digamos. Entonces, a eso era lo que entendíamos como el problema de riesgo moral cuando hablábamos de información asimétrica, y básicamente entonces pensamos que esas situaciones podrían aparecer acá. Antes de introducir, digamos, a las distintas variables con las que vamos a presentar el modelo, voy a proponer cuál es el timing de este modelo. Es decir,
Este modelo vamos a pensar que tiene una cierta secuencialidad en la forma que se toman las decisiones y esa secuencialidad nos va a servir para poder luego resolver el problema. Yo estoy suponiendo acá que ustedes tienen el background, digamos, de microeconomía cuando miramos la teoría de juegos, digamos, y en particular los juegos secuenciales. Y ustedes recordarán que los juegos secuenciales, digamos, se resolvían. Una manera de resolverlos era por inducción para atrás, sobre todo cuando la información del juego está completa. Entonces vamos a utilizar esa lógica para poder resolver el juego, digamos. ¿Por qué un juego? Porque vamos a pensar que básicamente este modelo se presenta de la siguiente manera. Lo primero que va a ser el principal, digamos, va a ser elegir los términos del contrato. Recordemos que esta teoría básicamente es lo que quiere explicar, o la pregunta que quiere responderse es, bueno, ¿cuáles son los términos óptimos del contrato? Entonces, eso es lo que queremos ver acá, digamos. Y lo que primero que vamos a pensar que hace el principal es elegir cuánto le va a pagar a la gente por realizar la tarea, y eso ya va a quedar preestablecido como parte de los términos del contrato. Entonces, ese contrato podría especificar entonces una parte que la compensación sea fija y una parte que la compensación sea variable y cuánto pagarle. Aquí el principal se va a asegurar, vamos a suponer eso, se va a asegurar de que la gente, digamos, acepte los términos del contrato. Luego, en el segundo paso, digamos, en el segundo punto de nuestra secuencia, digamos, el agente va a decidir cuánto esfuerzo realizar. O sea, vamos a suponer que la gente tiene que llevar un esfuerzo que le va a resultar costoso para llevar adelante esa tarea. Ahora bien, ese esfuerzo, digamos, de vuelta no va a definir exactamente el resultado de su tarea. El resultado de la tarea, digamos, va a depender. Por ejemplo, si queremos pensarlo, el resultado de que el vendedor salga a la calle y camine a la calle buscando a quién venderle, no va a depender solamente de cuánto camine y cuánto esfuerzo haga, sino que va a depender de lo que vamos a llamar acá el estado de la naturaleza. Es decir, va a depender de si de repente es un buen día para hacer ventas o un mal día para hacer ventas. Eso va a influenciar, digamos, su resultado. Entonces, eso va a ser también parte del modelo. Digamos, entonces él en este punto solamente va a decidir cuánto esfuerzo hacer, digamos. El tercer punto va a ser donde va a intervenir, digamos, ahora sí, digamos, la naturaleza, que básicamente es algo que simplemente le llamamos así porque no está bajo el control ni del principal ni del agente. Básicamente la naturaleza en ese momento decide si va a ser un día fácil de vender o un día difícil de vender, digamos. Entonces eso va a ser el tercer punto. Y por último, el cuarto punto en esta secuencia va a ser, bueno, ya se observó el resultado final, digamos, de cuánto se logró vender, digamos, porque la naturaleza ya ejecutó, digamos, y entonces en ese punto simplemente el contrato se va a resolver de acuerdo a lo que se especificaba inicialmente. Es decir, se van a distribuir los pagos. Esto sería, digamos, lo que prevé el modelo en esta versión simplificada que estamos mirando en este caso. ¿Cuáles son los resultados que esperamos observar, digamos, de esta primera versión del modelo? En primer lugar, vamos a ver la importancia de generar estos pagos por performance para alinear, digamos, los incentivos. Básicamente ese es el resultado de esta teoría básica. Bueno, de vuelta, ya veremos luego los problemas asociados, pero por ahora vamos a ver en este modelo el resultado de eso. Entonces, la idea va a ser, mientras más incentivo por performance yo le dé al trabajador, más va a poner esfuerzo, digamos, en realizar la tarea, y eso lo deberíamos poder observar analíticamente. Pero por otro lado, también lo que vamos a ver es que no podemos aumentar indefinidamente esos incentivos, porque ya me empiezan a perjudicar, digamos,
a mí como principal, digamos. Si yo soy el principal, quiero dar compensación variable, bueno, va a llegar hasta cierto punto. Digamos, eso van a ser las primeras dos cosas que vamos a observar que surgen de este modelo, y eso es lo que vamos a ver en el próximo video.